Estaba muerta, clínicamente muerta. Los médicos me habían desahuciado. Dijeron que era imposible. Pero Dios hizo un milagro. Esta es mi historia. Me llamo Elena García, tengo 38 años y vivo en Sevilla, una ciudad llena de luz y alegría, pero que para mí, durante mucho tiempo, fue sinónimo de oscuridad y desesperación. Siempre fui una persona ambiciosa, trabajadora y llena de sueños. Desde pequeña, quise ser abogada. Me fascinaba la idea de defender a los inocentes, de luchar por la justicia. Sacrifiqué muchas cosas para lograrlo. Horas de sueño, tiempo con mi familia, incluso mi salud. Pero lo conseguí. Me gradué con honores, encontré un buen trabajo en un prestigioso bufete y rápidamente me hice un nombre en el mundo legal sevillano. Era una mujer independiente, exitosa, con una vida social activa. Tenía todo lo que creía que necesitaba para ser feliz. Un buen trabajo, un piso precioso en el centro de la ciudad, ropa de marca, viajes. Pero, en el fondo, sentía un vacío inmenso, una soledad que me carcomía por dentro. Intentaba llenarla con fiestas, con compras, con relaciones superficiales, pero nada funcionaba. Era como si me faltara algo esencial. Crecí en una familia católica, pero nunca fui muy religiosa. Íbamos a misa en Navidad y en Semana Santa, pero para mí era más una tradición que una convicción. Nunca sentí una conexión real con Dios. Pensaba que la religión era para gente débil, para personas que necesitaban un consuelo que yo no requería. Yo era fuerte, autosuficiente, y podía con todo, o eso creía. Mi vida dio un giro inesperado hace 2 años. Todo comenzó con un dolor de cabeza persistente. Al principio no le di importancia. Pensé que era estrés, cansancio, algo pasajero, pero el dolor se fue intensificando, volviéndose insoportable. Empecé a tener mareos, visión borrosa, incluso desmayos. Fui al médico, me hicieron pruebas y después de varios días de angustiosa espera, me dieron el diagnóstico: un tumor cerebral, un tumor agresivo, de rápido crecimiento, con pocas posibilidades de tratamiento. La noticia me golpeó como un rayo. El mundo se me vino encima. De repente, todos mis planes, mis sueños, mis ambiciones se desvanecieron. La vida que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaba ante mis ojos. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué a mí? Era injusto. Tenía tanto por vivir. Los médicos me dijeron que necesitaba operarme de inmediato. Me explicaron los riesgos, las posibles secuelas. Me dijeron que la operación era muy delicada, que no podían garantizar que saldría bien, que incluso podría morir en el quirófano. El miedo me invadió por completo. Un miedo paralizante, asfixiante. Me sentía sola, vulnerable, desamparada. Ya no era la abogada exitosa y segura de sí misma. Era una mujer asustada, enfrentando la peor pesadilla de su vida. Me operaron. La operación fue larga y complicada. Estuve varias horas en el quirófano. Al salir, me dijeron que había sido un éxito, que habían logrado extirpar la mayor parte del tumor, pero también me advirtieron que el tumor era muy agresivo, que era probable que volviera a crecer, que necesitaría radioterapia y quimioterapia para intentar controlarlo. Empecé el tratamiento. La radioterapia y la quimioterapia fueron devastadoras. Me sentía constantemente enferma, débil, agotada. Perdí el pelo, perdí el apetito, perdí la alegría. Me convertí en una sombra de lo que había sido. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, sin fuerzas para hacer nada. No podía trabajar, no podía salir con mis amigos, no podía disfrutar de la vida. Me sentía aislada del mundo, atrapada en una prisión de dolor y sufrimiento. Mis amigos intentaron animarme, visitarme, pero yo me alejaba de ellos. No quería que me vieran así, vulnerable, enferma. No quería ser una carga para nadie. Mi familia también sufrió mucho. Mi madre estaba destrozada, me cuidaba día y noche, pero yo veía el dolor en sus ojos. Mi padre intentaba ser fuerte, pero yo sabía que estaba sufriendo en silencio. Me sentía culpable por hacerles sufrir. Sentía que les había fallado, que les había quitado la felicidad. En esos momentos de oscuridad, empecé a cuestionarme todo. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué Dios me había abandonado? Me sentía enfadada con Dios. Le culpaba de mi enfermedad, de mi sufrimiento. Pensaba que era injusto que me castigara así. Dejé de rezar, dejé de creer. Me sentía abandonada por Dios. Sentía que no me escuchaba, que no le importaba mi dolor. Un día, en medio de una crisis de dolor, tuve un pensamiento terrible. Pensé que sería mejor morir, que así acabaría con mi sufrimiento y con el de mi familia. Empecé a planear mi suicidio. Busqué información en internet. Pensé en diferentes formas de acabar con mi vida. Estaba decidida. No quería seguir sufriendo. No quería ser una carga para nadie. Pero justo cuando estaba a punto de llevar a cabo mi plan, algo me detuvo. Algo inexplicable. Una fuerza invisible me impidió hacerlo. Fue como si una voz me hablara en mi interior. Una voz suave pero firme. Una voz que me decía: no lo hagas. No estás sola. Yo estoy contigo.
Me quedé paralizada. No entendía lo que estaba pasando. ¿Quién me estaba hablando? ¿Era mi imaginación o era Dios? Empecé a llorar. Lloré como nunca antes había llorado. Lloré de dolor, de miedo, de desesperación. Pero también lloré de alivio. Sentí que una carga pesada se quitaba de mis hombros. En ese momento, supe que no estaba sola, que Dios estaba conmigo, que me amaba, a pesar de mis errores, a pesar de mi sufrimiento. Volví a rezar. Rezo con todo mi corazón, con toda mi alma. Le pedí perdón a Dios por haber dudado de Él, por haberle culpado de mi enfermedad. Le pedí que me diera fuerzas para seguir luchando, para superar mi dolor. Y Dios me escuchó, me dio fuerzas, me dio esperanza, me dio paz. Al día siguiente, me desperté sintiéndome diferente. Sentía una energía nueva, una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Decidí salir de casa. Quería ver el sol, respirar aire fresco, sentir la vida. Fui a un parque cercano. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. Vi a niños jugando, a parejas paseando, a ancianos charlando. Vi la vida en su máxima expresión. Y me di cuenta de que yo también quería vivir, que no quería rendirme, que quería luchar por mi vida, por mi felicidad. Empecé a ir a la iglesia. Quería acercarme a Dios, fortalecer mi fe. En la iglesia conocí a personas maravillosas, personas que me apoyaron, me animaron, me acompañaron en mi proceso de sanación. Empecé a leer la Biblia. Encontré consuelo, esperanza, sabiduría en sus páginas. Aprendí que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que incluso en los momentos más difíciles, Él está a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos. Aprendí que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer, para fortalecernos, para acercarnos a Dios. Aprendí que la fe puede mover montañas. Un día, fui al médico para hacerme un control. Estaba nerviosa, asustada, temía que el tumor hubiera vuelto a crecer. Me hicieron las pruebas y después de unos días de angustiosa espera, me dieron los resultados. El médico me miró con incredulidad. Me dijo que no podía creer lo que estaba viendo, que el tumor había desaparecido, que no había rastro de él. Me dijo que era un milagro. Yo lo sabía. Sabía que era un milagro de Dios. Dios me había curado. Me había dado una segunda oportunidad. Lloré de alegría. Lloré de gratitud. No podía creer lo que estaba pasando. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. Dejé mi trabajo en el bufete. Ya no me interesaba el éxito profesional, el dinero, el reconocimiento. Quería dedicar mi vida a servir a Dios, a ayudar a los demás. Empecé a trabajar como voluntaria en un hospital. Visitaba a los enfermos, les daba ánimo, les compartía mi testimonio. Quería que supieran que no estaban solos, que Dios los amaba, que podía curarlos. También empecé a dar charlas en iglesias, en centros comunitarios, en escuelas. Compartía mi historia de fe, mi testimonio de sanación. Quería inspirar a otros a creer en Dios, a no perder la esperanza, a luchar por sus sueños. Me casé con un hombre maravilloso, un hombre de fe, un hombre que me ama y me apoya incondicionalmente. Tenemos 2 hijos preciosos, son la mayor bendición de mi vida. Ahora soy una mujer feliz, plena, realizada. Tengo una vida llena de propósito, llena de amor. Sé que Dios me ha dado una segunda oportunidad para vivir y estoy decidida a aprovecharla al máximo. Quiero compartir mi testimonio con el mundo entero. Quiero que sepan que Dios existe, que es real, que es poderoso. Quiero que sepan que Dios puede hacer milagros. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán oscuro sea tu camino. No pierdas la fe. Confía en Dios. Él te ama. Él te escucha. Él te ayudará. Él puede transformar tu vida. Él transformó la mía. Pero la historia no termina aquí. Después de mi milagrosa curación, como la llamaron los médicos, la vida me tenía reservada otra prueba. Una que pondría a prueba mi fe hasta límites insospechados. Pensé que lo había superado todo, que la enfermedad y la cercanía de la muerte eran lo peor que podía experimentar. Estaba equivocada. Mi esposo, Ricardo, era un hombre sano, fuerte, un pilar en mi vida. Siempre fue mi roca, mi confidente, mi mejor amigo. Un día empezó a sentirse cansado, sin energía. Al principio pensamos que era estrés del trabajo. Él es arquitecto y estaba con un proyecto muy demandante, pero el cansancio fue aumentando, acompañado de dolores articulares y fiebre. Fuimos al médico y después de varias pruebas, nos dieron el diagnóstico: leucemia, un tipo de cáncer de la sangre agresivo que requería tratamiento inmediato. El golpe fue devastador. Ver a Ricardo, mi compañero de vida, enfrentando una enfermedad tan terrible, me destrozó el alma. Sentí que el mundo volvía a derrumbarse. Recordé todo el sufrimiento que había vivido con mi tumor cerebral, las quimioterapias, la radioterapia, el miedo a morir. Ahora era Ricardo quien estaba pasando por eso. Me sentí impotente, inútil. Quería quitarle su dolor, su sufrimiento, pero no podía. Solo podía estar a su lado, apoyándolo, animándolo, amándolo. Ricardo empezó el tratamiento de quimioterapia.
Los efectos secundarios fueron horribles: náuseas, vómitos, pérdida de cabello, fatiga extrema. Verlo sufrir así me rompía el corazón. Pero Ricardo era fuerte. Siempre mantuvo una actitud positiva, una sonrisa en su rostro. Su fe en Dios era inquebrantable. A pesar de su sufrimiento, siempre encontraba tiempo para rezar, para leer la Biblia, para animar a otros pacientes del hospital. Su fe me inspiraba. Me recordaba que Dios estaba con nosotros, que no nos abandonaría. Lo acompañé a cada sesión de quimioterapia, a cada consulta médica. Dormía en una silla en el hospital para estar cerca de él. No quería dejarlo solo ni un minuto. Nuestros hijos, Sofía y Mateo, también sufrieron mucho. Eran pequeños, pero entendían la gravedad de la situación. Rezaban por su padre todas las noches. Intentaba mantener una actitud positiva frente a ellos, pero a veces me era imposible. El miedo me invadía. Temía perder a Ricardo, a mi compañero de vida, al padre de mis hijos. Un día, los médicos nos dijeron que la quimioterapia no estaba funcionando, que el cáncer de Ricardo era resistente al tratamiento, que necesitábamos buscar otras opciones. Nos hablaron del trasplante de médula ósea. Era una opción arriesgada, pero era la única esperanza que teníamos. Empezamos a buscar un donante compatible. Hicimos pruebas a toda la familia, pero nadie era compatible. La desesperación nos invadió. Parecía que no había salida, pero no nos rendimos. Sabíamos que Dios podía hacer un milagro. Empezamos una campaña para encontrar un donante compatible. Publicamos anuncios en redes sociales, en periódicos, en televisión. Pedimos a la gente que se registrara como donantes de médula ósea. La respuesta fue increíble. Miles de personas se registraron como donantes. Después de varias semanas de búsqueda, encontramos un donante compatible, un joven anónimo que vivía en otro país. La alegría nos invadió. Era un milagro. Dios había escuchado nuestras oraciones. Ricardo se sometió al trasplante de médula ósea. La operación fue larga y delicada. Estuvimos varias semanas en el hospital, esperando los resultados. La espera fue angustiosa. El miedo a que el trasplante no funcionara nos consumía. Pero nuestra fe era más fuerte que el miedo. Confiábamos en que Dios haría un milagro. Después de varias semanas, los médicos nos dieron la noticia. El trasplante había sido un éxito. La médula ósea del donante había empezado a producir células sanguíneas sanas. Ricardo estaba curado. El cáncer había desaparecido. La alegría que sentimos fue indescriptible. Lloramos, reímos, nos abrazamos, dimos gracias a Dios por el milagro. Ricardo se recuperó lentamente. Tuvo que seguir un tratamiento de rehabilitación para recuperar su fuerza, pero poco a poco fue volviendo a ser el hombre que era antes, el hombre sano, fuerte, lleno de vida. Su testimonio inspiró a muchas personas. Su historia de fe y superación fue publicada en periódicos, en revistas, en televisión. Recibimos miles de mensajes de personas que habían sido tocadas por su historia, personas que habían encontrado esperanza en su fe. Ricardo volvió a trabajar como arquitecto. Siguió diseñando casas, edificios, ciudades, pero ahora su trabajo tenía un significado diferente. Sabía que Dios le había dado una segunda oportunidad para vivir y quería aprovecharla al máximo. Dedica parte de su tiempo a ayudar a otros pacientes con cáncer. Los visita en el hospital, les da ánimo, les comparte su testimonio. Quiere que sepan que no están solos, que Dios los ama, que puede curarlos. Nuestra familia se ha fortalecido con esta experiencia. Hemos aprendido a valorar cada momento, cada sonrisa, cada abrazo. Hemos aprendido que la fe puede mover montañas. Hemos aprendido que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Hemos aprendido que la vida es un regalo precioso que debemos agradecer cada día. Ahora, nuestra misión es compartir nuestro testimonio con el mundo entero. Queremos que sepan que Dios existe, que es real, que es poderoso. Queremos que sepan que Dios puede hacer milagros. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán oscuro sea tu camino, no pierdas la fe. Confía en Dios. Él te ama, Él te escucha, Él te ayudará, Él puede transformar tu vida. Él transformó la nuestra 2 veces, pero la historia aún no termina. Después de la curación de Ricardo, pensamos que la vida nos sonreiría para siempre, que ya habíamos superado todas las pruebas, pero estábamos equivocados. La vida, a veces, nos sorprende con giros inesperados, con pruebas que nos ponen al límite. Un día, nuestra hija Sofía, que entonces tenía 12 años, empezó a quejarse de dolores de cabeza y visión borrosa. Al principio, no le dimos mucha importancia. Pensamos que era cansancio por los estudios, pero los dolores de cabeza fueron aumentando de intensidad y la visión borrosa empeoraba. Decidimos llevarla al médico. Después de varias pruebas, nos dieron el diagnóstico. Sofía tenía un tumor cerebral, un tumor benigno, pero que estaba ubicado en una zona muy delicada del cerebro. El golpe fue devastador. Ver a nuestra hija, a nuestra pequeña Sofía,
enfrentando una enfermedad tan grave, nos destrozó el alma. Sentí que el mundo volvía a derrumbarse por tercera vez. Pensé que no podría soportarlo. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nuestra hija? ¿Qué habíamos hecho mal? La desesperación nos invadió. El miedo a perder a Sofía nos consumía. Recordé todo el sufrimiento que habíamos vivido con mi tumor cerebral y con la leucemia de Ricardo. Ahora era nuestra hija quien estaba pasando por eso. Me sentí impotente, inútil. Quería quitarle su dolor, su sufrimiento, pero no podía. Solo podía estar a su lado, apoyándola, animándola, amándola. Sofía era fuerte. A pesar de su miedo, siempre mantuvo una actitud positiva, una sonrisa en su rostro. Su fe en Dios era inquebrantable. A pesar de su sufrimiento, siempre encontraba tiempo para rezar, para leer la Biblia, para animar a otros niños del hospital. Su fe me inspiraba. Me recordaba que Dios estaba con nosotros, que no nos abandonaría. Los médicos nos dijeron que Sofía necesitaba operarse de inmediato. La operación era muy delicada, que existía el riesgo de que sufriera secuelas graves. El miedo nos invadió. Temíamos que Sofía quedara paralizada, que perdiera la vista, que sufriera daño cerebral. Pero no teníamos otra opción. Teníamos que confiar en Dios y en los médicos. La operación fue larga y complicada. Estuvimos varias horas en la sala de espera del hospital, rezando, pidiendo a Dios que protegiera a nuestra hija. La espera fue angustiosa. El miedo a que algo saliera mal nos consumía, pero nuestra fe era más fuerte que el miedo. Confiábamos en que Dios haría un milagro. Después de varias horas, los médicos salieron de la sala de operaciones. Nos dijeron que la operación había sido un éxito, que habían logrado extirpar el tumor por completo. La alegría nos invadió. Lloramos, reímos, nos abrazamos, dimos gracias a Dios por el milagro. Pero los médicos nos advirtieron que Sofía tendría que seguir un tratamiento de rehabilitación para recuperar su fuerza y su movilidad. Sofía se recuperó lentamente. Tuvo que ir a terapia física, terapia ocupacional y terapia del lenguaje. Pero poco a poco, fue volviendo a ser la niña que era antes. La niña alegre, inteligente, llena de vida. Su testimonio inspiró a muchas personas. Su historia de fe y superación fue compartida en redes sociales, en periódicos, en televisión. Recibimos miles de mensajes de personas que habían sido tocadas por su historia, personas que habían encontrado esperanza en su fe. Sofía volvió al colegio, siguió estudiando, jugando, riendo, pero ahora su vida tenía un significado diferente. Sabía que Dios le había dado una segunda oportunidad para vivir y quería aprovecharla al máximo. Decidió que quería ser médico. Quería ayudar a otros niños que sufren enfermedades graves. Ahora, Sofía tiene 18 años. Está estudiando medicina en la universidad. Es una estudiante brillante, una joven llena de talento y compasión. Su sueño es ser oncóloga pediátrica. Quiere curar a los niños con cáncer. Su historia es un testimonio de fe, esperanza y superación. Es una prueba de que Dios puede hacer milagros. A pesar de todas las pruebas que hemos enfrentado, nuestra familia se ha mantenido unida, fortalecida por la fe y el amor. Hemos aprendido que la vida es un regalo precioso que debemos agradecer cada día. Hemos aprendido que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer, para fortalecernos, para acercarnos a Dios. Hemos aprendido que la fe puede mover montañas. Hemos aprendido que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Ahora, nuestra misión es compartir nuestro testimonio con el mundo entero. Queremos que sepan que Dios existe, que es real, que es poderoso. Queremos que sepan que Dios puede hacer milagros. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán oscuro sea tu camino, no pierdas la fe. Confía en Dios. Él te ama, Él te escucha, Él te ayudará, Él puede transformar tu vida. Él transformó la nuestra 3 veces. Y aunque hemos enfrentado muchas pruebas, hemos aprendido que Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas, que incluso en los momentos más difíciles, Él está trabajando para nuestro bien. Hemos aprendido a confiar en su plan, a seguir su guía, a amar con todo nuestro corazón. Nuestra vida es un testimonio de su amor, su gracia y su poder, y estamos agradecidos por cada día que nos da, porque sabemos que cada día es una oportunidad para amar, para servir, para compartir su mensaje de esperanza con el mundo. Y esa es nuestra misión, esa es nuestra vida, esa es nuestra historia. Y esa historia, aunque llena de dolor y sufrimiento, es una historia de victoria. Una victoria que solo es posible gracias a la fe, a la esperanza y al amor de Dios. Así que, si estás pasando por un momento difícil, si te sientes solo, si has perdido la esperanza, recuerda nuestra historia. Recuerda que Dios te ama, que Él está contigo, que Él puede hacer un milagro en tu vida. Solo tienes que creer, solo tienes que confiar, solo tienes que abrir tu corazón a su amor y verás cómo tu vida se transforma, porque Dios es amor, Dios es esperanza, Dios es poder y Él puede hacer todo posible, incluso lo imposible. Créelo, confía, ama y verás la gloria de Dios en tu vida.
como la hemos visto nosotros, una y otra vez.